Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GhostCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de reportemedico.com y a través de nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Estamos todavía en nuestro mes aniversario y recordarles que está en circulación nuestra revista impresa a nivel nacional, donde traemos al doctor Daniel Rivera, ministro de Salud Pública. Y bueno, hoy vamos a tener un programa bastante especial acá en Reporte Médico. Nos acompaña la doctora Silvia Avilés. Ella es especialista en cirugía de mano y también en plexo braquial, y de lo cual vamos a hablar un poco hoy de lo que es el plexo braquial con la doctora. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias. Un placer para mí estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poco de lo que es esta interesante tarea que es el trabajar con el plexo braquial. Sí, doctora. Realmente es la primera vez que en Reporte Médico vamos a hablar de plexo braquial. Y muchísimas de las personas que ven Reporte Médico desconocen de esto, de que acá hay un especialista en República Dominicana, o son pocos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es el plexo braquial. Mira, el plexo braquial, y en palabras llanas te lo voy a describir, son todos los nervios que van desde la columna hasta las puntas de los dedos. Y son nervios, generalmente son 5, pueden estar algunos otros conformándolo antes o después. Y estos nervios van a llevar lo que sienta el paciente o que mueva de sus miembros superiores. Correcto. Entonces, estos nervios vienen directamente de la columna y van pasando por el hombro, el codo, la muñeca y los dedos, y va llevando en todo su transcurso, todos los nervios que forman el plexo braquial, la sensibilidad y lo motor, es decir, que el paciente sienta en diferentes partes de su miembro superior o que mueva. O sea, estamos hablando de que son la sensibilidad de las manos, el brazo, la inmovilización de un miembro. Exactamente. Generalmente cuando los pacientes llegan, la queja principal es que no pueden mover. Okay. Ya la sensibilidad en algunos pacientes están algunos presentes, en otros no, y el gran dolor y calambre que siente en el miembro superior cuando hay algo del plexo braquial envuelto en un trauma o en una laceración. Vamos a hablar de eso, doctora. ¿Cómo se lastima? ¿Cómo sucede el trauma? Mira, en nuestro país lo más frecuente es que se caigan de los motores. Son pacientes que se caen de un motor, tienen un estiramiento del cuello que separa el cuello del hombro, y en ese separar el cuello del hombro se estiran o se arrancan desde la médula todos los nervios. Entonces, esto hace que provenga luego la sintomatología y los signos también que se ven en esos pacientes. También el plexo braquial en los niños al nacer, en partos vaginales, también puede haber una tracción excesiva que separe la cabeza del hombro del bebé y que le produzca entonces a ese bebé un trauma de su plexo braquial por estiramiento o por arrancamiento. Sí, yo he escuchado de eso y es más común de lo que uno cree. Sí, es más común, aunque en nuestro país adolecemos un poco de los reportes y de las referencias. Casi siempre lo refieren a terapia física primero y hacen un gran paso por terapia física, un tiempo largo que al final cuando llegan allá a nosotros no es fácil recuperar ese pobre bebé y repararle sus nervios a tiempo. Correcto, doctora. Doctora, ¿y cómo se procede a tratar el plexo? Lo primero es que llegue el paciente. Y sobre todo en nuestro país, que nos lo refieran a tiempo. Exacto. Un paciente que nos llegue antes de los 12 meses
podemos trabajarle sus nervios. Cuando ya han pasado 10, 12 meses, el trabajar en el mismo nervio, repararlo o reconducirlo, ya eso es casi prácticamente imposible cuando llega muy tarde. Ya cuando llega antes, entonces uno le realiza sus exámenes físicos y le realiza entonces lo que es un diagnóstico. Y ese diagnóstico se acompaña preferiblemente de electromiografía o también de una tomografía de columna cervical o de plexo braquial en específico para verificar principalmente si está arrancado o si está elongado el plexo braquial y saber entonces qué conducta se va a tomar, si vamos a esperar con terapia física y movilizaciones pasivas o si vamos a operar de manera inmediata cuando recibimos el paciente. O sea, el especialista pudiera definir si hay una terapia o es de operación. Exactamente. Muchas veces uno, si recibe el paciente temprano, uno le da un tiempo de verificar si ese paciente está recuperando en ese tiempo prudente que uno le da. Uno le puede dar de 2 a 3 meses en espera, observando al paciente cada 3 semanas, cada 4 semanas. Exacto. Y verificando si, de acuerdo al primer examen físico que se le hizo, si ha recuperado algo de lo que tenía cuando llegó a la consulta por primera vez. Si el paciente ha recuperado y va recuperando en el tiempo, entonces uno continúa expectante, sin darle a ese paciente ningún tipo de conducta quirúrgica hasta no ver que no avanza más. Si ya el paciente deja de avanzar o simplemente nunca avanzó, o existe una atrofia, que es cuando el músculo no tiene nada de fuerza, entonces ya uno procede inmediatamente a planificarle un procedimiento quirúrgico a ese paciente. Claro está, siempre nos acompañamos de medicamentos, de terapia física, en búsqueda de que esa espera sea también con algo que vaya ayudando a la recuperación nerviosa intrínseca en ese paciente. Claro, doctora. Y en el caso más complejo que le haya tocado acá en República Dominicana. Los casos más complejos son las parálisis totales. Ese es el dolor de cabeza prácticamente de todos los que trabajamos cirugía de plexo. ¿Por qué? Porque el paciente, siempre que te llega un paciente, tiene la expectativa de que desea recuperar su brazo como lo tenía antes. Pero cuando hay pacientes que su tipo de trauma, que fue a gran velocidad o que he tenido pacientes con radioterapia intensiva en el área del pecho, el área del cuello, que prácticamente esa radioterapia interviene grandemente y le produce un daño grandísimo a lo que es el plexo braquial. Entonces, estos pacientes pierden toda la movilidad y muchas veces toda la sensación, un dolor que es insoportable, y esos pacientes son los de más difícil trato, esos plexos totales, porque pueden haber plexos parciales. Esas lesiones totales son las más difíciles. Y el paciente siempre te llega con la esperanza, yo quiero mover mi mano. Entonces es difícil uno tener que decirle, mira, lo que te queda de nervio, yo debo aprovecharlo para enviártelo al hombro o enviártelo al codo, porque está más cerca del cuello. Lo que está más cerca del cuello va a ser más fácil de recuperar porque la distancia es menor. Por tanto, tu mano que te queda más lejos del cuello es muy poco probable que se recupere cuando hay lesiones totales. Entonces, el uno establecerle eso a un paciente, sabes que no es muy fácil y el paciente queda siempre que hay que darle ayuda psicológica y todo esto. Hay otros tipos de cirugías secundarias, musculares, transferencias, que sí nos pueden ayudar a ir recuperando la mano con el tiempo. Pero los pacientes muchas veces no tienen paciencia. Pero hay que enseñárselo, hay que irle diciendo, esto es un proceso largo, hay que tener paciencia para ir viendo las recuperaciones lentamente. Pero siempre, desde que el paciente recupera su hombro o algo de su codo, hay una satisfacción de que no teníamos nada y ahora tenemos un 40 o un 50%. Está bien, doctora. Y en el caso, cuando hay esa inmovilización completa y ya tenemos que ir a una operación, ¿cómo se evalúa esa? Mira, muchas veces tenemos un paciente que nos llega temprano y vemos que la atrofia, es decir, el músculo se puso pequeñito de manera inmediata. No hay mucho que esperar. Cuando el músculo se atrofia de manera rápida, es muy probable que el nervio se haya seccionado, se haya cortado o se haya arrancado de la columna, desde la médula espinal. Cuando eso sucede y uno observa a ese paciente, le da 15 días, 20 días, un mes y no hay nada de recuperación, incluso 2 meses uno puede llegar viendo, hay que proceder inmediatamente a
decirle al paciente, mira, tu solución aquí ya no vale esperar, hay que ir a actuar. Hay que ir a buscar los nervios que han quedado en tu columna conectados y de esos nervios nosotros conectar los otros nervios que están en tu miembro superior para que entonces esta unión de axones haga que pase lo que es la conducción nerviosa hacia tu miembro superior y haya una posibilidad de recuperación. Estamos hablando de cuando uno conecta, inmediatamente uno conecta, empieza entonces un envío de señales nerviosas, pero que van a crecer 1 milímetro por día. Por eso es que no se puede esperar tanto tiempo para hacer una cirugía, porque 1 milímetro por día te representa a ti más o menos 30 centímetros en 30 días, o sea, o menos de ahí. 30 centímetros, mucho más tiempo, perdón. Entonces, al tener tanto tiempo para una recuperación, entonces, mientras más rápido yo la hago, más empieza con tiempo a crecer el nervio y así hay más chance de recuperar. ¿Por qué? Hay una situación en el músculo que se llama placa motora, que es a donde va el nervio. Una vez esa placa motora pasa 12 meses sin ninguna activación de esta placa motora en tu músculo, se perdió. Exacto. Se dañó la placa motora y no va a importar que yo vuelva y envíe nueva señal. Si pasaron 12 meses, esta placa motora se degenera, se pierde. Sí. Y esa es la premura por lo cual nosotros los cirujanos de plexo insistimos en que cuando capten pacientes, sea rehabilitador, sea el fisiatra, sea un ortopeda, que no esté trabajando con un plexo braquial, que nos lo envíen a tiempo. Por supuesto. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial acá en Reporte Médico y ya volvemos con la doctora Silvia Avilés. GosCare nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos GosCare, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Y ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recordarles que nos acompaña la doctora Silvia Avilés, especialista en plexo braquial y también en cirugía de manos. Doctora, nos inquietó algo que comenzamos a platicar en el segmento pasado, pero lo quiero profundizar un poco. Acá en República Dominicana, ¿qué está pasando a nivel estadística con esta cirugía? Bien, nuestras estadísticas en sentido general en todos los hospitales del país son un poquito reservadas. Ya en el hospital donde yo laboro, ahí sí hemos realizado una pequeña estadística que se evaluó en el año 2019, justo antes de la pandemia fue el tiempo donde se pudo evaluar, y se observaron que prácticamente el 5% de los pacientes que en el año 2019 se llevaron a cirugía, de la cantidad que eran 100%, vamos a suponer, el 5% representaron pacientes que fueron llevados a cirugía por lesiones de plexo braquial. Okay. Para nosotros en nuestro hospital, que es un hospital donde se tratan pacientes adultos de cirugía de mano y también de plexo braquial, representó una cantidad sumamente importante. ¿Cuál es el hospital, doctora? El Hospital Gautier, Salvador B. Gautier. Okay. La mayoría eran pacientes jóvenes, la mayoría fueron pacientes del sexo masculino y la mayoría también fueron pacientes que su trauma fue producto de una caída de un vehículo de motor o de un choque de un vehículo de motor. Sí, de verdad que son alarmantes las cifras a nivel de accidentes de motor. Sí. Y lo hemos conversado incluso acá con otros, con ortopedas,
especialistas que nos hablan de las cifras. Incluso creo que en la etapa del COVID hubo un crecimiento importante de accidentes producto de los deliveries que se incrementaron. Entonces, bueno, la educación vial, eso la educación, es lo más importante. aunque no lo crean acá en Reporte Médico, hay que hablar de eso. Bueno, doctora, vamos a continuar ya con el tema de los tratamientos del plexo. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Tenemos varias etapas de tratamiento. Una vez que el paciente llega y no tiene ningún tipo de medicación previa, se le investiga esto. Y para el dolor, el principal agente que estamos utilizando es la pregabalina. Es un agente que nos ayuda a luego de que se deposita, porque hay que durar un tiempo tomándolo, y luego de que se deposita, el paciente empieza a percibir una mejoría del dolor paulatina en el tiempo. Otro de los medicamentos que usamos es la vitamina B12 del complejo B. Esta vitamina nos va a ayudar a regenerar el nervio o ayudar en lo que es la mielina, que es la parte externa del nervio, que es la que ayuda con la conducción nerviosa. Ya lo que es por dentro del nervio, la reparación, existe un medicamento también para esto, y está también la vitamina C. La vitamina C nos ayuda también en el proceso de cicatrización. El núcleo MCP Forte es otro de los medicamentos, quizás no nos están dando nada, pero es el único medicamento que existe mundialmente. Okay. No hay otra marca, no hay otro genérico. Ese es el genérico y marca. Okay. Y por eso te lo menciono. No. Y es el único medicamento que se ha comprobado, tomándolo 2 veces al día, que regenera por dentro lo que es la estructura nerviosa. Okay. Y estos son nuestros aliados. Y aparte de esto, la terapia física incentiva. Aún el paciente tenga una lesión total, que él no mueva nada activamente, todas las articulaciones tienen que estar moviéndose pasivamente, y por eso se envían a terapia física, para que en terapia física le ayuden al paciente a movilizar todas las articulaciones del miembro superior envueltas en lo que fue el trauma, y que así cuando ya uno vaya a enviar la transmisión nerviosa encuentre una articulación hábil, una articulación libre, porque no vale de nada yo enviar una estimulación nerviosa a un músculo cuando el hueso que ese músculo tiene que mover está frisado o la articulación está frisada. Entonces no va a valer la pena todo el esfuerzo de la cirugía si la articulación no se está moviendo. La afección por la radioterapia. Sí. Hemos recibido pacientes post-cáncer mamario que le hacen radioterapia en todo el nivel de lo que es el tórax superior, y hemos tenido ya tenemos, en mi caso particular, ya he recibido 2 pacientes con una gran afectación donde el plexo braquial de manera total, porque recordemos que vienen del cuello, los nervios pasan por el tórax, a nivel del tórax superior, infraclavicular, y luego continúan al miembro superior. Esa radioterapia sí puede afectar. Tengo esas 2 pacientes con mucho dolor y con envuelto lo que es el miembro superior completo, o sea, lesiones totales. Esto está descrito, no es nuevo. Está descrito ya que se puede afectar, no en todos los pacientes tampoco, en un bajo porcentaje, en un muy bajo porcentaje, pero sí existe. Y esto de muy difícil tratamiento. Doctora, ¿cómo podemos acceder a su consulta? Sí, yo siempre les digo a los pacientes que llamen. Mis números están en todas las redes sociales, doctora Silvia Avilés, y es una flota en donde caen todos los pacientes, y ya de acuerdo a ese paciente, si solicita una consulta de tarde o una consulta de mañana, se va ubicando en los diferentes centros en donde yo asisto. ¿Qué están? Estamos en Mano Clinic, que es el centro sede que está en la ciudad capital, Santo Domingo, y estamos también en CECIP, que es el Centro de Cirugía Plástica, porque soy cirujano plástico de formación también. Qué bueno. Y entonces ahí estamos también laborando. Qué bien. Doctora, ha sido un placer de verdad conversar sobre esto. La primera vez que en Reporte Médico llevamos el plexo braquial, y qué bien hacerlo. ¿Cuántos especialistas hay en el país para que...? Mira, tenemos muchos especialistas trabajando plexo braquial. No son exageradamente muchos, pero hay ortopedas, hay neurocirujanos dando su granito de arena para el plexo braquial y en la cirugía.
Ahora mismo diplomados de donde yo me formé, que fue en la ciudad, en México, en Coahuila, en el estado de Coahuila de Torreón, habemos 2 formados actualmente. Qué bueno. Bueno, esto fue un nuevo episodio de Reporte Médico y gracias por llegar hasta acá con nosotros. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.